La Pampa se fundó sobre las cenizas que dejó la conquista del desierto. Con el trabajo de los criollos que vinieron con el ejército, de los nativos que regresaron y de los inmigrantes que llegaron más tarde. Se fundó con trabajo y también a los tiros, hay que decirlo. Allí en el oeste pampeano está Telén, erigiéndose como un testimonio de esta afirmación. El pueblo fue el capricho, la venganza o el sueño de un francés que había sido corrido a balazos de Victorica. En el norte del departamento Loventué, cerca del límite con la provincia de San Luis, se encuentra Telén, punta de rieles del ferrocarril del oeste. Telén fue fundado el 26 de octubre de 1901 por Alfonso de Capdeville, un inmigrante francés que era propietario de tierras en aquella zona. El pueblo nació como una colonia francesa. Precisamente por esa razón, en 1914, con la Primera Guerra Mundial, muchos de sus primeros habitantes volvieron a Europa a pelear por su país. Los pocos franceses que se quedaron se mezclaron con inmigrantes árabes, italianos y españoles principalmente, además de los criollos que andaban por la zona o venían desde las provincias cercanas. Pero Telén, como muchas otras localidades pampeanas, tuvo una historia anterior a la de su formación como un centro urbano poblado posterior a la conquista. Eliseo Tello dice que allí en Telén se encontraron en 1806 el viajero Luis de la Cruz y el cacique Carripilún. Fue nada menos que el primer viaje documentado que conectó efectivamente los dos lados de los Andes. El famoso cacique Ranquel habría recibido al viajero allí mismo, a orillas de la laguna que está muy cerca del pueblo. Tello traduce Telén como tierra pisoteada y atribuía esa característica a la tierra de la zona. Parece ser que allí los ranqueles practicaban mucho un juego que llamaban la chueca, muy parecido al hockey actual. La otra autoridad en estas cuestiones relacionadas con los topónimos pampeanos, Enrique Steven, dice que Telén viene de Tolón y que se refiere a una laguna donde se había hundido la tierra antes, hace mucho tiempo, y que ese hundimiento había sido ocupado por el agua. Podría ser la misma laguna donde se encontraron Carripilún y Luis de la Cruz. Telén se fundó por capricho de Alfonso de Capdeville, un inmigrante francés afincado en Victorica desde finales del siglo XIX. El pueblo estaba emplazado en sus tierras y fueron sus relaciones con el poder político nacional de la época las que permitieron que el ferrocarril llegara hasta allí, una condición imprescindible para el progreso de cualquier población pampeana en los albores del siglo XX.
Telén es la máxima avanzada del ferrocarril hacia el oeste en La Pampa. Las vías llegaron en 1908 y allí se fijó definitivamente la punta de rieles del tramo que unía las localidades de Trebolares, General Pico, Metileo, Montenievas, Eduardo Castex, Bueuf, Conelo, Seriola, Rucanelo, Teniente General Emilio Mitre, Loan Toro, Loventué y Victorica. Acá en Victorica él se radica, tiene sus primeras acciones comerciales. De hecho, es uno de los primeros integrantes del Consejo Deliberante, fue presidente del Consejo Deliberante de Victorica, hasta que, bueno, por una cuestión de diferencias comerciales, diferencias de ideas y de básicamente de sus orígenes, él discute, pelea, se lleva mal con la gente de Victorica y, bueno, se afinca en la zona de Telén. Uno de los contactos principales que él tenía fue de Roca, que es un poco quien, a través de allegados a Roca, él logra llegar y, bueno, es uno de los que le consigue esto de la administración de la ganadera nacional. Obviamente que él llegó acá siendo no solamente un aventurero, sino que llegó con un poder y un mando más que importante. Capdeville era un hombre fuerte en la zona, vinculado a los negocios agroganaderos, con un poder económico creciente, comenzó a acumular también poder público, hasta llegar a convertirse en el presidente de la Comisión de Fomento de Victorica. Pero no todos estaban de acuerdo con don Alfonso. Lo echarían de la Intendencia del Pueblo a los tiros, un escándalo que fue nacional y que terminó con algunos muertos. Y aunque merced a sus contactos políticos volvió a ser la máxima autoridad en Victorica, finalmente tuvo que irse. Lo que se conoció como el avance de Capdeville y la toma de Victorica, que es un episodio más que interesante de la historia acá del oeste. Él, por las diferencias comerciales que tenía en esa época, había casas comerciales acá que tenían ya sus negocios armados con el ejército y con los gobiernos turnos. Él intenta venir con el tema de la oferta y de la demanda, plantea otro tipo de situaciones. Él lo que intenta es que se abaraten los costos. Eso a muchos no les gusta. Él entonces termina yéndose a su estancia, que es la estancia de Telén, donde él se afinca. Primero tiene su estancia, las colonias y estancias Telén. Estamos hablando antes de 1900. Él había encontrado un buen terreno ahí como para poder desarrollar algo que a él le interesaba mucho, que era el desarrollo ganadero de la zona. Entonces, en Telén, él arranca con su colonia y estancia. Elige un lugar estratégico, lo que hoy conocemos como la plazoleta Capdeville, era su lugar donde él vivía. Él finalmente, después de los famosos incidentes donde él toma por asalto Victorica, luego viene el general Eduardo Pico y lo hace reflexionar, se vuelve todo eso, vuelve a la normalidad la vida de Victorica. Él ya decide directamente radicarse y vivir y poner todo su énfasis en desarrollar a Telén. De hecho, la fecha de fundacional de Telén es el 26 de octubre de 1901, que coincide con la firma de lo que sería la escritura final que hace la ganadera en los terrenos cediéndoselos a Telén. O sea que ahí arranca el origen de Telén. Y él, con todos sus contactos que él tenía, comienza a desarrollar lo que sería la gran pujanza que tuvo el oeste. Y Telén en esos años fue el símbolo del progreso en esta zona.
ejemplo, él cuando llega a Telén, que arma su estancia, lo primero que él plantea es un plan urbanístico regulador para Telén, donde él ya tenía pensado cómo iba a ser el crecimiento, dónde se iban a instalar los primeros negocios, los primeros almacenes. De hecho, si uno recorre por ahí Telén, quedan todavía vestigios de viejos edificios que están en las afueras de Telén. Porque él sostenía que el crecimiento por ahí de los pueblos, con el tiempo, el centro nunca quedaba donde era el verdadero centro. Entonces él lo pensó de otra manera, y cuando él lo piensa, lo hace en grande. O sea, con un ferrocarril que termina en Telén, imaginar que de Punta de Riel, entonces vos decís, hablas de un tren de Once a Telén. Con eso ya, eso fue la punta o el puntapié inicial. Complementando lo del tren, lleva el telégrafo, lleva el correo, la luz eléctrica, se dota de profesionales que trae de Francia y bueno, y comienza con todo este desarrollo. Y él no dejó nada librado al azar, o sea, trajo fabricantes de carruajes, trajo fabricantes de ataúdes, porque dice vamos a empezar a tener nuestros muertos, y vamos a tener enfermos, entonces trajo farmacéuticos, trajo médicos, el famoso farmacéutico Renevier, que hacía los remedios ahí en la localidad. Entonces, bueno, él no dejó nada librado al azar. Todo lo pensó, lo planificó. Inclusive es muy famoso, por ejemplo, el hecho de haber hecho la iglesia de Telén, que hoy es un patrimonio arquitectónico provincial, una iglesia que tiene más de 100 años, y cuenta la leyenda que fue hecha con ladrillos que tiró uno de los prostíbulos del pueblo, y lo hizo dándole una mano a los españoles y a los italianos, que también él había logrado que se afincaran en la zona, y bueno, como ellos extrañaban mucho su tierra, entonces le dijo, bueno, ahí les hago la iglesia, y si tienen que ir a llorar, tienen ya un lugar donde ir a calmar sus penas. Así que bueno, y siendo que Capdeville era un masón, él pertenecía a la logia, o sea, lejos de la iglesia católica, entonces, pero bueno, él tenía todo cubierto. Cuando desarrolla el sistema tecnológico, porque ya era un sistema tecnológico lo que él había hecho él hablaba ya de tecnología de punta. Tenía un tranvía que cruzaba toda la avenida de punta a punta repartiendo la mercadería. Tenía un sistema de fabricación de hielo, de gaseosas, de soda. Uno investigando para qué era el tema del hielo, resulta que bueno, se carneaban las reses, se cargaban en unos recipientes metálicos, se envolvían con esas barras de hielo y la carne llegaba en perfecto estado a Buenos Aires. Mismo que la leña, el carbón, los pisos de parquet, los grandes edificios de Buenos Aires y antiguos edificios tienen todo parquet de esta zona. Todo eso se desarrolla y él va tratando de que la gente se sume a su proyecto. En 1907 es famoso el álbum de Telén, un álbum de fotografías de Telén, que él lo promociona en París. Entonces él lleva fotos de Telén, de los alfalfares, del tranvía, de la máquina que tenía para el secado de lana, lavado y secado de lana, en fin, y promocionó todo eso y bueno, logra que muchos profesionales y mucha gente se venga acá. Había un problema, que era el económico, entonces también en 1911 él funda el primer banco de crédito rural de la Argentina, porque él sostiene que sin plata no hay desarrollo. Entonces se junta con Pablo Jalabert, que era un socio, con Joubert, que fue otro francés, y él como financistas, y comienzan a prestar dinero, y bueno, y ahí avanza aún más todo ese progreso que él quiere. ¿Qué pasa en el medio? En 1914 viene la Primera Guerra Mundial.
que ese es el punto de inflexión en la vida de Capdeville. Muchos de esos franceses que lo habían acompañado en su locura, porque verdaderamente era una locura lo que él había hecho, tienen que volver a pelear a Francia por su país. Muchísimos de ellos se vuelven y prácticamente lo dejan solo. Él entra en un estado de depresión personal, mal, se siente mal, hasta que definitivamente decide irse al Sosneado, donde él se radica. En el Sosneado, a partir de 1916, él tiene la estancia del Sosneado, donde es propietario de 300.000 hectáreas. Todo lo que es hoy el Sosneado, todo lo que es las leñas, el centro turístico, lo que es Malargüe, todo eso pertenece a él. O sea, hace un desarrollo increíble, también allá los primeros sistemas de riego. Y bueno, él avanza sobre todo con todas estas cuestiones, con las cuestiones hidroeléctricas, hasta que, bueno, finalmente se radica en Mendoza, deja abandonado todo lo que es lo que él había soñado para Telén, y lo deja, bueno, a la buena de Dios, a ver qué es lo que pasa. Y él se radica finalmente en Mendoza, donde, bueno, él falleció en 1920. Después de muerto él, efectivamente, Enrique Kenny en ese momento era el intendente de Telén, y traen los restos de Alfonso de Capdeville y descansan hoy en Telén. Fundado por Alfonso de Capdeville, un inmigrante francés que venía desde Victorica, Telén era la punta de rieles del ferrocarril en La Pampa. Hoy el pueblo se erige sobre una superficie de 3.480 kilómetros cuadrados. Su principal acceso es la ruta provincial número 10. Se encuentra a 158 kilómetros de la capital pampeana. Y según datos del censo del 2010, viven en la localidad 1.450 personas. Su intendente es el más joven de La Pampa. Emiliano Saúl Echeveste es hijo de una familia tradicional de Telén, asentada en la zona desde hace muchas décadas. Como su padre y sus abuelos, sigue trabajando para el pueblo. Teniendo en cuenta el contexto nacional, ¿no? En cuanto a lo económico y financiero, tratamos de estar a la altura de las circunstancias, pero por sobre todas las cosas, con el acompañamiento del gobierno provincial, ser ingeniosos y creativos. Cuando hay pocos recursos, uno tiene que buscar el ingenio, ¿no? Pero nosotros siempre ponemos por encima y lo fundamental es mejorarles la calidad de vida todos los días a nuestros vecinos. Si nosotros, mejorándoles la calidad de vida y buscando un equilibrio en realizar obra pública, que esto nos permite también a nosotros generar un circuito económico, todos los días queremos ir mejorando nuestros servicios, pero por sobre todas las cosas, si algo se caracteriza esta gestión, es recobrar el sentido de pertenencia a historia, edificando y refaccionando, mejor dicho, edificios históricos que han pasado muchos personajes que han dejado su vida por Telén, y nosotros lo que queremos es que somos un grupo joven, una gestión joven, pero que no queremos que se olviden, que nos olvidemos, ¿no? Y las futuras generaciones también de esas grandes personas que dejaron tanto por Telén y por lograr esto que lo caracteriza, ¿no? Yo creo que es un pueblo muy lindo que a mí me llena de satisfacción y orgullo, y poder hoy conducir los destinos de mi localidad es un sueño. Es una población de 1.600 habitantes. Casi el 10% depende del Estado municipal, pero la realidad es que cuando nosotros entramos no queríamos despedir a empleados, ¿no? Uno tiene que tratar de que le cierren los números, pero con la gente adentro, no queríamos despidos. Pero también entendemos y comprendemos que venimos de algo cultural en donde por ahí nosotros no tenemos las fábricas y las empresas para poder tener salida laboral. Por eso tratamos en conjunto con el gobierno provincial de poder fomentar e incentivar los emprendimientos privados, de que nuestros jóvenes se vayan a estudiar,
pero por sobre todas las cosas también nosotros lo que queremos es que cambiemos ese chip de que somos, realmente estamos capacitados, de que podemos dar mucho más y que no veamos solamente una alternativa a trabajar en el Estado. Recientemente, durante el acto central por la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2018, allí en Telén se inauguró una obra arquitectónica de importancia que recuerda a los desaparecidos pampeanos, los del siglo XIX y los del siglo XX. La estructura fue diseñada por el arquitecto Miguel García y ejecutada por los escultores Rubén Schaap y José Pérez Arce. Tiene 4 metros de alto y es una alegoría histórica de un rostro ranquelino que surge de la tierra, con la figura de un desaparecido que se va desgranando y a pocos metros, en escala natural, está una abuela sosteniendo un cartel que dice Memoria, Verdad y Justicia. Yo, como los demás intendentes, estamos poniendo todos los días una semillita más y a la llama que dejó encendida Capdeville, ¿no? Pero si yo tengo que seguir un legado, quiero seguir el legado de mi abuelo. Mi abuelo fue un importante dirigente político que nunca ocupó cargos, de que siempre estuvo reunido con todos los sectores políticos y dejó muchas cosas por Telén. Vengo de una familia realmente política, peronista e incluso radical también, pero yo lo que trato de hacer es de poder lograr la unión, la hermandad, de que no nos distingamos según las diferencias políticas, ¿no? Sino que nos tiene que unir, como siempre digo, el sentido de pertenencia, amor e identidad por nuestro pueblo. Telén es un caserío sencillo, donde hoy la gente vive tranquilamente, rodeada de frondosos montes de Caldén y bajo la mirada atenta, allí en el alto, de don Alfonso de Capdeville. Vale la pena subir hasta allí y hacerle la pregunta a su busto de bronce. ¿Qué es Telén? ¿Una venganza? ¿Un capricho? ¿O un sueño? La respuesta vendrá ahí mismo, en el momento en que uno gire y vea las calles que caen por la loma.